Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. A Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos temas de comunicación y su impacto en la sociedad. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter @código_D y a nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. El acceso a Internet se ha convertido en algo indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. En el año 2013 se estableció en la Constitución que todos los habitantes de este país tenemos derecho de acceso al Internet y a la banda ancha. Sin embargo, la inequidad que se vive en nuestro país también se refleja en el mundo digital. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano para hacer este derecho real para todos, independientemente de la condición económica, social, la ubicación geográfica o si tenemos o no una discapacidad? Y la importancia de este tema nos lleva a discutir en esta mesa si el Internet realmente será para todos. Para ayudarnos en el análisis de esta problemática, tenemos con nosotros a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También con nosotros está el licenciado Carlos Brito, quien es el representante de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Muchas gracias y bienvenido. Un placer. Finalmente con nosotros está el licenciado Alejandro Segovia, quien es productor de audio, consultor en accesibilidad y además es Community Manager. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y los invito ahora a entrar en contexto del tema que hoy nos ocupa a través de la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. La reforma constitucional de telecomunicaciones, promulgada en junio del 2013, estableció el acceso a Internet y a la banda ancha como un derecho de todos. Tal disposición representa compromisos y retos de gran envergadura para el Estado mexicano, no solo a nivel tecnológico y económico, sino también de tipo social, especialmente por la llamada brecha digital. Esta se refiere a la diferencia entre los que tienen acceso a Internet y los que no lo tienen. La Constitución establece que el Ejecutivo Federal debe adoptar una política de inclusión digital y que al menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con banda ancha. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adoptar un programa de cobertura social para proveer a la población de acceso a las telecomunicaciones con prioridad a los servicios de acceso a Internet. A esta fecha existe la preocupación de si este nuevo derecho de acceso a Internet y banda ancha será real y efectivo para todos los mexicanos o no. En contexto. México es un país lleno de derechos. Tenemos un catálogo de derechos amplísimo que no necesariamente se traduce en la vida real. Este derecho de acceso a Internet y banda ancha, me gustaría, Carlos, si tú nos pudieras comentar. Tú fuiste miembro del movimiento Yo Soy 132, de acceso a Internet libre para todos, y ahora eres representante de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. ¿Este acceso a Internet surgió como parte de este movimiento? Pues es probable que al menos haya influido, ¿no? Difícilmente uno podría asegurar que solamente es producto de eso, pero sí consecuencia de una serie de expresiones, de una demanda de sociedad civil organizada, que buscaban o buscan todavía el que Internet
permanezca lo que es hoy. Es una herramienta democrática, el acceso democrático, la gente puede entrar a Internet en una serie de condiciones que lo igualan a otros en la competencia por el tiempo de los lectores, por el dinero de los usuarios. Es una plataforma que permite hacer muchas cosas y, entre otras cosas, ejercer derechos, ¿no? Es una tecnología y como tecnología lo que amplía son las capacidades humanas, literalmente. La capacidad, en este caso, por ejemplo, para exigir puede ser el derecho a la salud, a la alimentación, a la comunicación, al acceso a la información. Y esto también ha tenido consecuencias políticas en muchos países. Específicamente el Movimiento 132 surgió como una respuesta a la concentración mediática, los medios tradicionales, electrónicos, radio, específicamente y televisión, o la prensa impresa, e Internet mostró en México, quizá por primera vez en esos tonos, la capacidad que tenía de generar organización social, de plantear una propuesta política de esa naturaleza y que pues el preservar las cualidades que tiene Internet de manera intrínseca y que le han permitido expandirse en todo el mundo, como esa capacidad de herramienta, y que hace hoy que nos estemos debatiendo todos nosotros cómo se lo llevamos a más gente, pues hay que preservarlo y hay que seguirlo potenciando y en este caso defenderlo. Internet para todos y el derecho de acceso a Internet y a banda ancha, pues hoy Internet está siendo sujeto de ataques. Hay que preguntarnos qué tipo de acceso y a qué tipo de Internet es el que las políticas públicas del gobierno federal están llevándole a la gente. Es decir, si estamos nosotros en un proceso de desnaturalización de estos principios de los que hablaba, acceso democrático, libre, pleno, sin injerencias arbitrarias, que es importante esta última parte, porque también está contemplado en la Constitución, pues bueno, lo que como usuarios nos corresponde, los que ya tenemos Internet, tenemos un compromiso político, ético y moral con los que no son usuarios todavía, para que lo que les llegue sea el Internet y sea esa herramienta exponenciadora de capacidades. Ahora, Alma Rosa, en seguimiento con lo que decía Carlos, ya tenemos un derecho en la Constitución. Sí. ¿Y de qué manera esto se va a traducir en beneficio o será nada más letra muerta? Bueno, es una buena pregunta. El artículo 6º constitucional establece ahora 2 derechos relacionados con Internet. Uno, el derecho de acceso a Internet, banda ancha y a las TIC. Y el otro está en términos de un derecho a participar en la sociedad de la información y el conocimiento. Es decir, a desarrollarse, a poder crecer, a poder realizar nuestras actividades con el respaldo de las redes. Son 2 derechos fundamentales que se tienen que hacer efectivos. Y en la ley secundaria, que es la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, recientemente promulgada en julio pasado, ahí no se aprecia un desarrollo, una especificación a detalle de estos 2 derechos en cuanto a condiciones muy particulares que se tendrían que desprender para realmente garantizar ese derecho, hacerlo efectivo y hacerlo disponible para todos. Entonces, sí hay una diferencia entre los principios constitucionales y lo que apreciamos en la ley federal, ¿no? Hay allí vacíos, hay insuficiencias. Creo que pues puede ser importante que se haya establecido con el rango constitucional, pero en la ley secundaria, reitero, no hay ese desarrollo, ¿no? Y entonces lo que no tenemos, en principio, es una definición muy clara y objetiva de lo que es el llamado acceso universal, que es el ejercicio de este derecho de Internet para todos. ¿Qué es el acceso universal a nivel mundial? Se entiende a partir de 3 características. Una es la disponibilidad, que haya puntos de acceso comunitarios, colectivos, en lugares públicos. Otra característica del acceso universal es la accesibilidad, que sea accesible para todos, que sea amigable, que sea fácil de usar. Y la otra es la de la asequibilidad, que tiene que ver con las tarifas. Entonces, ese es un punto de discusión muy importante, porque Internet para todos, creo que un tanto la idea era Internet sin costo para los mexicanos. Y a partir de este marco legal nuevo, no se ha entendido así, no es gratuito, al parecer va a haber tarifas, pero la ley secundaria, la ley de radiodifusión y telecomunicaciones, no especifica al respecto. Y esa es una omisión preocupante. Se quedó corta. Sí. Y Alejandro, en materia de accesibilidad, ¿cómo se verá reflejado este nuevo derecho?
o no tiene un reflejo, como lo que nos decía Alma Rosa, que finalmente en la ley debería de tener ese reflejo. Y de hecho, yo aportando un poco más a lo que decía la doctora, creo que lo que falta por definir es, en términos de la ley, qué es la banda ancha, o a qué le llamamos banda ancha, porque este concepto de la banda ancha sin una definición de efectividad y de velocidad, pues nos hace pensar que una conexión miserable de 2 megabytes por segundo es una conexión de banda ancha, cuando no lo es. Si hacemos la comparación, que yo sé que todas las comparaciones son odiosas, el gobierno alemán acaba de definir que todos sus ciudadanos deben de tener como mínimo una conexión a internet de 50 megabytes por segundo, que es una velocidad maravillosa en términos de telecomunicaciones. Ellos sí definen qué es la banda ancha. Nosotros no hemos ni siquiera logrado brincar esa barrera. Es como cuando se dice, el tener una vivienda es un derecho legítimo de todo mexicano. Sí, pero a lo mejor es una vivienda de 2x2. Es un poco lo que también nos va a pasar con la banda ancha. Hablando estrictamente de accesibilidad, a mí me preocupa que no estemos tomando en serio 4 puntos fundamentales para cualquier persona con discapacidad. A mí me toca vivir la discapacidad desde el punto de vista de alguien que tiene una discapacidad visual, pero hay múltiples discapacidades, incluso existe la pluridiscapacidad, es decir, la persona que tiene más de una discapacidad. Entonces el reto de hacer la internet accesible, bueno, pues es un reto fundamental que tenemos que vencer. Y que esto se logra tomando en cuenta 4 puntos fundamentales, sobre todo hablando de páginas web accesibles. Y es que una página web accesible tiene que ser operativa, tiene que ser robusta, tiene que ser perceptible y comprensible. Cuando se tienen en cuenta estos 4 factores, las páginas web son accesibles. Y dime, ¿tu evaluación de las páginas que has visto del gobierno federal cumplen? Bueno, de hecho lo vemos en la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones sigue siendo un compendio de muy buenas intenciones. Debo decir que se ha ganado mucho en términos de que ya cuando menos se habla de accesibilidad, ya cuando menos tenemos ese referente de que se ha logrado un interés por parte de la clase política y de parte de algunos sectores de la sociedad a hablar de temas de accesibilidad, pero siguen siendo buenas intenciones, porque no estamos ni siquiera buscando basarnos en estándares internacionales, con todo y que la ley dice que se establecerán criterios de buenas prácticas internacionales, jamás se mencionan estándares de la W3C o estándares de algunas otras entidades que a nivel internacional han marcado esquemas muy claros de cómo debe ser una página accesible. Mucho menos se habla de certificación, que es otro tema que sería interesante abordar, que como que a nadie le interesa que las páginas estén certificadas. ¿Por qué certificar una página? Porque una página te garantiza que tu página es accesible para tu país y para la gente que te ve desde fuera de tu país. Quizá no hacen la certificación porque no habría ninguna página a certificar. Porque no pueden alcanzarlo. Cumpliría. Y es que además hay una gran ignorancia en términos de tecnologías de accesibilidad. Hay una gran ignorancia desde que no sé cuánta gente de la que estuvo ahí tomando decisiones y todo esto sepa exactamente cómo funciona un lector de pantalla, un ampliador de imagen o un asistente o una interfaz para personas con discapacidad motriz o discapacidad cognitiva. Es decir, hay una profunda ignorancia en términos de tecnología, los ha pillado por sorpresa. Sí, y hay muchas cosas también ahí, ¿no? Porque, bueno, Alejandro plantea desde qué mirador, desde qué enfoque han construido estas estrategias. Es algo que yo me he preguntado desde siempre, desde hace muchos años. ¿Cuál ha sido el enfoque que le han dado a las estrategias que ahora tendríamos que llamar o quisiéramos llamar de inclusión digital? Hay una visión, al menos pues el análisis que uno realiza lo saca a flote, ¿verdad? Hay una visión de que con la conectividad y con el acceso, la disponibilidad de los equipos, está resuelto el problema de la inclusión digital. Cuando la inclusión digital es la clave para pertenecer a la sociedad de la información y el conocimiento y para desarrollarse allí y para ejercer derechos. Entonces, uno revisa las estrategias que han surgido en los últimos meses, revisa la Estrategia Digital Nacional, revisa México Conectado. Cuya página es terriblemente inaccesible. También, Hay que decirlo, aquí en errores de accesibilidad garrafales. Sí, el juego de los números, va a haber tantos dispositivos, tantos accesos, como antes los llamados CCDs, en el México o iMéxico, ¿no?
pero no ve por ningún lado una estrategia auténtica de inclusión digital, que tendría que tener incluida la alfabetización digital múltiple y a partir de la educación básica y hasta la llamada brecha digital dura, que es la de los adultos que nunca han tocado un equipo. Además. Y que quizás nunca lo vayan a hacer, porque si las cosas siguen así en este país, con estrategias, pues yo las califico de insuficientes, ¿no? Pero es de terrible. buenos propósitos. No vamos a avanzar, ¿no? Es terrible porque cuando piensas que la contabilidad de la tienda más humilde ya tiene que ser totalmente digitalizada, cuando te topas con que el dueño de la tiendita no sabe manejar una computadora y no se puede meter a las páginas de Hacienda para hacer declaraciones o simplemente para realizar una factura electrónica, esa brecha digital se vuelve peligrosa, porque entonces la gente termina por no cumplir con sus obligaciones fiscales, por ejemplo. Bueno, y si me permiten seguir con este argumento, otra de las críticas, y Carlos, tú que estuviste de cerca en el proceso legislativo, fue que si bien se establecen metas desde la Constitución de cobertura universal, de proveer banda ancha no definida, como tú bien lo señalas, Alejandro, ¿de cuánto es? Te puede ser un popote en vez de una verdadera autopista de la información. No se establecen metas a alcanzar con tiempos definidos. Es decir, ¿cuándo se va a alcanzar el 85% de acceso, el 70% de acceso que marca la Constitución? Pues eso, los transitorios constitucionales que prevían lo que terminó siendo una política de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los 250,000 puntos de acceso gratuito, puede ser una respuesta en efecto a la iniciativa de Internet para Todos, que fue firmada por más de 124,000 personas como la primera iniciativa ciudadana se lleva al Congreso, que tenía dos componentes. El componente en efecto de la necesidad de un esquema de gratuidad. En la propuesta de ley que presentamos, que venía contenido esto, además de un órgano encargado de dirigir este esquema de gratuidad, era un esquema de gratuidad diferente al que se planteó aquí. Estaba pensado para que sí fuera de acceso universal y no con un universo acotado. Primero, son sitios públicos, ¿no? Ya es diferente al acceso universal. Es un universo diferente, más pequeño. Y además es un universo seleccionado de manera arbitraria. ¿Por qué 250,000 puntos? ¿Cuál es la justificación de eso? Si no más, ¿por qué no 300,000? ¿Por qué menos? ¿Por qué? Pero además, otra de las propuestas que se llevó en ese momento en la iniciativa era una reforma constitucional. Eran dos paquetes, de hecho. Una reforma constitucional al sexto, específicamente, y esta ley reglamentaria. Y de hecho, sí nosotros planteamos la necesidad de que el acceso a las TICs, especialmente a Internet y banda ancha, fueran reconocidos como un derecho a nivel constitucional. Pudo haber tenido que ver, espero que sí, ¿no? De hecho, la iniciativa sigue sin ser dictaminada, hay que decirlo, a pesar de que fue inscrita, ¿no? Producto de una reforma política de 2011, podríamos nosotros ya ejercer ese derecho. Sigue ahí, pero bueno, la respuesta política de los partidos se consideró en la reforma constitucional de telecomunicaciones. Esos 150,000 puntos, en efecto, pues lo que vemos es que se le cede a las arbitrariedades y a la interpretación de la ley de la Constitución y de la ley después que haga la Secretaría. Pero lo que estamos viendo ahora es cómo esa responsabilidad que emana de la Constitución también se le está delegando, por ejemplo, a particulares. Y es el caso específico de una política pública anunciada este fin de semana, de hecho, por parte del presidente, donde establece que el programa de internet.org o el Facebook Cero, o todas las políticas de Facebook Cero, pues Facebook, que es esta empresa de aplicación de redes sociales, pues se convertiría en un proveedor de Internet. Un Internet, como aquí he platicado, que la alerta se ha generado porque se generaría castas en torno a usuarios de diferentes niveles, con diferentes tipos de accesos, con diferentes tipos de derechos, y eso genera una serie de problemas, barreras a la innovación, barreras a la libertad de expresión y un freno al desarrollo de Internet. Y quizá también problemas de competencia económica. Si me permiten, retomamos esta interesante discusión después de hacer una breve pausa. Seguimos en un momento más aquí en Código Democracia.
Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, código-D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito ahora a conocer la opinión de la audiencia sobre este tema, ¿Internet para todos? ¿Qué opinamos? ¿Considera posible que a corto plazo todos los mexicanos puedan tener acceso a Internet y banda ancha? ¿Por qué? Pues yo digo que sí, porque sería muy útil para sacar información de cualquier duda que tengamos y así, ¿no? Que de primero debe de haber otras prioridades. Pues yo digo que sí, porque verdaderamente está ya muy sofisticada lo que es ya lo de Internet. No, señor. ¿Por qué? Porque el 100% somos pobres. ¿Cree que el servicio de Internet en México es bueno? ¿Por qué? Bueno, depende de dónde sea tan bueno, porque a veces el doméstico no es tan bueno. El servicio de Internet no es muy bueno. No, yo creo que no es bueno. Somos el país que más paga tarifas de Internet. La calidad es muy poca. Creo que hay otros países más desarrollados en esos temas. Y bueno, con las nuevas reformas, ojalá se plantee tener más banda ancha para todos y a menor precio. No, no es bueno. No es bueno, es malo. Es caro. ¿Los precios para tener servicio de Internet son razonables o no? Creo que sí. Cuando yo empecé a tener Internet era caro, malo y lleno de fallas. Hoy día es mucho mejor y pago menos. Creo que dicen que son caros, no tengo punto de comparación, la verdad. Pues es que ahí necesitaría un punto de comparación con otras naciones y así, pero yo considero que es bueno, pues sí es razonable. En algunas ocasiones, porque hay gente que no tiene la posibilidad de costearlos para tener esa utilidad del Internet. ¿Qué opinamos? No sé si alguien quiere comentar sobre nuestra audiencia. Pues sí. No sé, creo que el Internet más barato es el del vecino finalmente, ¿no? Es decir, se tiene esa tendencia a pensar que el Internet puede llegar a ser muy caro cuando afecta el llenado de mi refrigerador, o puede llegar a ser muy barato si mis hijos se entretienen con él y lo puedo usar de niñera de mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que habría que tomar en cuenta es, en principio, el precio contra la calidad, que es un poco lo que decíamos. No es posible que la compañía, que aún creo que sigue siendo preponderante, aunque no lo quieran decir, pero creo que es impresionante cómo te pueden cobrar 500, 700, 800 pesos por una conexión de banda ancha, que supuestamente es de banda ancha, pero que es muy lenta. Además, me preocupa cuando escucho a la gente decir, ojalá que con la reforma esto cambie, ojalá que pensar que la reforma es como una Navidad anticipada. Si no van a ser así los cambios, lamentablemente no lo van a hacer. Exacto, así. Sí, yo escuchando lo que dice la gente en la calle, los usuarios de Internet, me dejaba más claro todavía la importancia de contar con un servicio público de Internet, además, que era lo que se esperaba o tendría que haber surgido de la reforma constitucional y de la ley secundaria, de la ley reglamentaria. Esto debió de quedar instituido, el servicio público de Internet y de banda ancha, y determinarlo con una especie de canasta de servicios por región, por localidad, dependiendo de las necesidades para las actividades de producción, económicas, sociales de los habitantes, y con especificaciones también en cuanto a la velocidad y a la calidad de la conexión. Todo esto se esperaba, tendría que haber estado, y parece que vamos a tener otra cosa. Además también un programa de educación digital, de educación tecnológica, no estaría nada mal. De nada sirve llevar Internet a la comunidad más lejana cuando no se conoce para qué sirve encender una computadora. Es como regalar una silla de ruedas en un pueblito donde no hay calles. Entonces también falta un programa de educación tecnológica. Sí. Más que tecnológica, ¿no? Yo diría de alfabetización digital múltiple, que no sea solo habilidades digitales, saber manejar instrumentalmente, sino cognitivamente. Conocer las lógicas, saber por dónde llegar, cómo buscar, cómo bajar información.
de acuerdo a mis necesidades cotidianas, ¿no? De acuerdo. Que creo que es muy revelador, por ejemplo, un elemento que plantean varios de los sondeados, que son la necesidad de un punto de referencia. Y eso es sistemático, la falta de información de las opciones que hay en otros países, los precios que tienen en otros países, la calidad que hay en otros países, se repite a lo largo de otros temas también, en términos de democráticos amplios, los servicios de salud, los servicios de transporte, los servicios de, la calidad de la democracia. Y es un problema que evidencia un problema del ecosistema mediático también. Porque creo que parte de lo que hace Internet, y es paradójicamente, es poder cultivar la imaginación y poder cultivar las aspiraciones para tener una vida mejor. Entonces, me parece que sí es muy importante el cultivar en las personas el que se puede tener un servicio diferente, muy radicalmente diferente. Lo vemos, por ejemplo, muchas de las aspiraciones que yo he escuchado, al menos del gobierno federal, en torno a dónde se plantean llegar o cuál es su norte, su estrella. Hablan, por ejemplo, de Corea del Sur, ¿no? Dicen, queremos nosotros implementar la estrategia digital nacional para ser como Corea del Sur. Y nada más para efectos de la audiencia, Corea del Sur, el 98% de su población tiene acceso a banda ancha. O Singapur, que es casi una ciudad de estado. Que también mencionan a Chile, ¿no? La estrategia digital nacional. El ideal a conseguir es el nivel de conectividad de Chile, con otras condiciones, otras circunstancias. Es otro país con otro contexto. Pero lo que ha ocurrido es que hemos visto es que México ha avanzado en muchos aspectos relacionados a Internet, de hecho, en contrasentido de tendencias globales. Es, por ejemplo, el caso, probablemente vamos a hablar después de eso, de la intervención de las comunicaciones. De una vez. Específicamente, México avanzó con la recientemente aprobada y entrada en vigor Ley de Telecomunicaciones en engrosar y hacer mucho más grande, más fuertes, más arbitrarias también, mucho más violentas, las medidas de vigilancia de las comunicaciones. Específicamente para el entorno de Internet, quizá uno de los añadidos más preocupantes, que ni siquiera fue la propuesta presidencial, se añadió en el Senado, es la inclusión de los prestadores de servicios, aplicaciones o contenidos, que es el lenguaje para Internet, en las obligaciones de vigilancia. Es el párrafo primero del artículo 190 de la ley. Que no sé cómo se va a reglamentar, ¿no? Finalmente ese proceso de cómo va a ser el que van a poder instrumentar que los chats, las conversaciones que tenemos en aplicaciones o bien correos electrónicos. De aplicaciones para efectos puede ser WhatsApp, Telegram, correo electrónico, es un tipo también de aplicación, Skype. Facebook, Skype. Esos tendrán, dice la ley, serán sujetos también de las obligaciones de vigilancia que se detallan ahí. Eso no venía en la iniciativa presidencial, pero de todos modos fue promovido. Ya está ahí, está aprobado. Tomando en cuenta que son comunicaciones supuestamente encriptadas y que no deberían de ser monitoreadas por nadie, sin embargo, se van a tomar esa libertad de poder monitorearlas. Y veremos cómo van a salvar el hecho de que varias de estas empresas, de hecho, tienen una localidad en otros países, ¿no? Ha habido también casos donde estas empresas situadas en California, por ejemplo, terminan siendo obligadas por tribunales locales a colaborar con las autoridades en estas materias. Entonces es muy importante. Entonces, cuando de repente decimos que el CISAEN, la Policía Federal, los procuradores de los estados, las policías municipales, etcétera, pueden solicitar información de, este es otro tema, los datos retenidos, pues vamos a ser especialmente preocupante. ¿Y por qué digo que es en contrasentido de tendencia global? Bueno, específicamente hay dos casos. En abril de este año, el Tribunal Europeo de Justicia de Europa, es uno de los órganos de todo el aparato político europeo, lo que hacen es decir que una directiva que establecía la retención de datos con una serie de salvaguardas para la privacidad, es decir, era incluso mucho mejor que lo que está planteado acá, pues era inconstitucional y fue expulsado. Y aquí al revés, y aquí, en de hecho, ese lo mismo engrosamos. momento, peor aún, después de eso, de que en Europa se declara inconstitucional y de hecho no aceptable en un contexto democrático, hace 2 meses, Navi Pillay, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también presenta un reporte en torno a temas de vigilancia masiva de las comunicaciones y plantea que es incompatible con los derechos humanos la retención de datos. México lo que hizo fue engrosarla, hacerla más salvaje y peor aún, de los 2 años de la retención de datos, el primer año los datos van a estar disponibles en tiempo real. Los concesionarios tienen que enviar y subir los datos de todos nosotros a una plataforma en tiempo real para que estas autoridades, sin ningún control, puedan acceder a ellos. Porque no sé qué decirlo, perdón, para que la gente lo entienda un poquito más. Es decir, por más que Apple, Microsoft
o el propio Facebook o Twitter digan que no retienen la información de nuestros chats o de nuestras conversaciones y tal. Todo lo que escribimos en términos de mensajería instantánea se queda una copia en los servidores de la empresa fuente que nos da el servicio, los mensajes de Apple o los mensajes de WhatsApp. Esa información es sensible y es información que una entidad gubernamental, la policía, quien sea, el CISEN, puede solicitar en términos de si se siente que se vulnera en parte la seguridad nacional. Es decir, aquí hay un problema de que si a alguien le interesan tus chats y creen que se considera que vulnera la seguridad nacional, pueden pedir copias de tus mensajes. Y además, ¿cuál sería el concepto de seguridad nacional? Además, ¿qué interpretación le van a dar? Ese es también está la Ley de Seguridad Nacional, que es igual de ambigua. Sí, es ambiguo, podrá caber ahí lo que sea, lo que convenga al interés de quien establezca. Y darle la interpretación que quieran en términos de un chat. O sea, Alma Rosa, en la pausa comentábamos que el CISEN obtiene información pública de la que los usuarios, los ciudadanos mexicanos ponemos en Facebook, en Twitter, clasifica esa información y te cataloga como positivo, negativo o neutro. Entonces estamos hablando en este programa de Internet para todos. Pero asumiendo que sea para todos, hay estos desafíos. ¿Cuál sería tu opinión? Porque finalmente lo que hace el CISEN es información pública. La diferencia es que la clasifica y te cataloga. Eso, además de tener implicaciones muy serias de tipo social, puede convertirse en un inhibidor para ese Internet para todos. Porque entonces muchos usuarios van a pensar dos veces antes de hacer un uso de la red que ellos consideraban libre y espacio para todos sus contactos y diálogos y comunicaciones. Puede irse restringiendo también en ese sentido la participación en un medio de vocación libre, que nació libre y que es para las comunicaciones justamente libres y abiertas. Dice Lawrence Lessig, que fue uno de los catedráticos impulsores del Internet libre, finalmente el Internet es una creación del ser humano, no es una obra de la naturaleza, es una creación del ser humano y nació libre. Pero así como nació libre, el ser humano puede coartarla e imponer las restricciones. Ustedes, Carlos, en la Red de Defensa de los Derechos Digitales, tienen varios asuntos donde ustedes están impugnando censura y elementos que inhiben la libertad de expresión. Sí, de hecho, cuando levantamos también una alarma en torno a la propuesta presidencial en materia de vigilancia y censura en su momento también, ya veníamos de una experiencia incluso donde es claro que hay censura incluso ilegal, no hace falta la ley para generar censura. Específicamente el caso del sitio 1dmx.org, que es un sitio que se dedicaba a documentar las violaciones a los derechos humanos en el contexto de protesta y específicamente, curiosamente, en el caso del UPM de diciembre de 2012, que fue cuando toma posesión el presidente, se dedicaba a esto y ocurrió un caso de colaboración entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Alguna autoridad federal seguramente le pidió al gobierno estadounidense, en las oficinas que tiene el programa ICE en la Embajada de Estados Unidos aquí en Reforma, y esa oficina le pidió al proveedor de quienes dan los nombres, los dominios, esas letras que escribimos cuando estamos en un explorador, 1dmx.org, que lo bloqueara. Se hizo una denuncia, están los documentos, se inició un juicio de amparo, todo esto. Pero la respuesta sistemática ha sido negarlo, no ocurrió, no está, desaparecerlo. Incluso quien dirige la Estrategia Digital Nacional en un momento respondió, ya la Policía Federal dijo que no es cierto, que nadie hizo nada y se acabó. Entonces, incluso en términos fuera de la ley, ya hay un contexto donde varias personas también han citado ese tipo de censura y vigilancia. Ahora, lo que sí quedó, la propuesta inicial, y es lo más preocupante, a mí me preocupa especialmente pensar que la postura del gobierno, a pesar de todo el discurso de libertad de expresión en Internet, ha sido proponer justamente lo opuesto. La postura central, en el artículo 145 de la iniciativa presidencial, planteaba con manga ancha de arbitrariedad para las autoridades el poder bloquear aplicaciones, contenidos o servicios de Internet. Y en este caso, bueno, en efecto se retiró, hay que decirlo, pero lo que preocupa es de que esa sí haya sido la postura. Vamos a ver, y eso es una cosa que podemos ver, si teniendo la mayoría, ese mecanismo para aprobar en fast track la ley había provocado eso.
quizá en el 2015, vamos a ver si ya teniendo mayoría en el Congreso probablemente, estas fuerzas pueden incluso también retroceder en ese sentido. Ahora, quizá en México, como no estamos en el caso de China, donde no puede uno acceder a blogs, a periódicos internacionales, o como el caso de Cuba, donde también el acceder a Internet te registran con tu cláusula de identidad, en el café de Internet están viendo lo que accedes, no estamos quizá en un caso tan grave, pero las libertades se conquistan y se pierden en cualquier momento. ¿Cuál sería tu reflexión en ese punto, Alma Rosa? Sí, hay mucha inquietud porque si bien se retiró, como decía Carlos hace un momento, ese rubro de la geolocalización, por ejemplo, en el cuerpo de la ley, yo pienso que fue para efectos de hacer aparecer que hubo una negociación, que hubo más bien una consideración hacia la opinión pública, que sectores de la opinión pública estaban pidiendo modificaciones y que entonces fueron tomados en cuenta y por eso se modificó para que hubiese esa percepción, ¿no? ¿A qué costo? Las fuerzas sociales tuvieron que activarse para una redacción de 2 párrafos en una computadora hecho en un Word enviada. El desgaste social es muy grande solamente para tener que combatir eso. Y la idea que prevalece y que ha estado desde el inicio es la de una sociedad de la vigilancia. Es la de un panóptico, de estar vigilando al ciudadano con fines de contención social frente a un país que tiene tantos problemas que no están siendo resueltos, cuando lo que tendría que hacerse es verdaderamente atender los problemas del país y apoyar una Internet libre, que sí es sinónimo de ejercicio democrático, ¿no? Entonces creo que como sociedad tenemos ahorita enfrente de nosotros una gran tarea. Tenemos que defender las libertades que se han ido ganando y luchar todos para que disposiciones legales como estas sean revertidas, presionando a los partidos políticos, teniendo contacto con legisladores que realmente cumplan su tarea y no solo estén ahí para recibir dádivas y levantar el dedo, ¿no? Sino que hagan su tarea de representación. Y tomando este comentario antes de irnos a una pausa, también otro riesgo es que existan guetos para personas con discapacidad. Sí, es un gueto que se maneja de manera distinta, aunque al final viene a ser lo mismo. Expliquemos rápidamente lo que es un gueto. Cuando en la Ley de Telecomunicaciones se especifica que las páginas serán incluyentes y que habrá toda la infraestructura para que sean accesibles a personas con discapacidad, también uno de los errores que se puede cometer es generar una página alterna, como una puerta trasera a la información. Cuando sucede esto, que te hacen un enlace a una página supuestamente más accesible, generalmente es una página que no se actualiza, es una página que no tiene la información precisa y entonces lo que generas es un gueto digital en el que metes ahí en un rinconcito a todas las personas con ciertos tipos de discapacidad y de alguna manera también es otra forma de vulnerar su derecho a la información porque no tienen la información vigente, porque no tienen las herramientas actualizadas y simplemente los metes en un rinconcito del Internet que no es en la Internet global en donde los tienes, ¿no? Entonces ese es otro gran riesgo de acceso a la información. Bueno, vemos que los retos para que el derecho de acceso a Internet son varios: censura, guetos, falta de disponibilidad, falta de alfabetización digital. En un momento más vamos a continuar con esta interesante discusión. Les invito a seguirnos haciendo llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Regresamos en un momento más con Código Democracia. El tema de hoy es ¿Internet para todos? Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito a escuchar la opinión personal de la doctora Aimé Vega Montiel, quien es integrante del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Editorial. Uno de los capítulos más significativos de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión es el relacionado con Internet como un derecho ciudadano, como un derecho humano, y sin embargo y desafortunadamente el resultado de esta reforma deja un saldo bastante deficiente en esta materia.
¿Por qué afirmo esto? Porque Internet y el acceso universal es enfocado desde una óptica técnica, es decir, solo en términos de conectividad, más no se contempla en esta reforma el impulso de acciones relacionadas con la alfabetización digital, con la perspectiva de género, que significaría incluir en este acceso universal una serie de acciones dirigidas a promover el acceso y participación de las niñas y las mujeres a las tecnologías de comunicación e información, lo mismo en el caso de la población de la tercera edad. Entonces, desde esta perspectiva consideramos que se trata de un signo preocupante el que el enfoque de esta reforma en materia de Internet no sea un enfoque de derechos humanos, y sí, insisto, un enfoque técnico y un enfoque económico. Entonces, apuntamos, o más bien apelamos desde el Consejo Ciudadano y en particular por lo que a mí toca, a que desde el Congreso de la Unión se hagan las reformas necesarias para hacer de Internet un derecho ciudadano. Muchas gracias. Editorial. Ahora los invito a conocer algunos datos sobre el uso de Internet en México. Numeralia. De acuerdo al INEGI, en México existe una baja penetración en el uso de Internet. El 43.5% de los mexicanos utilizan Internet. Solo el 30.7% de los hogares del país cuentan con conexión a Internet, es decir, 3 de cada 10 hogares. Numeralia. No sé si a alguien le gustaría comentar sobre la opinión de la consejera o de los datos. Bueno, sobre estos datos en específico, bueno, hay cerca de 60% de gente que no está conectada, entonces no va a ser sujeto, la imposición no va a ser sujeto a estas medidas de vigilancia, no va a ser sujeto a violaciones de la neutralidad de la red, no va a ser sujeto a una serie de cosas que están, insisto, contaminando o desnaturalizando el entorno de Internet. Y en efecto, ¿no? Podrías entonces decir que el argumento es que la prioridad es primero la cobertura, como de hecho parece que está haciendo. El problema, y por eso hablaba en el principio, que nosotros como 40% que sí tenemos como una parte privilegiada de la sociedad, hay que decirlo, tenemos Internet, tenemos ese compromiso de que lo que les llegue a esos, que aspiramos que llegue a ese 60%, es un compromiso de todos, sí sea Internet. Y de hecho lo que estamos viendo es como lo que el planteamiento o el solucionismo, como le llama Eugene Morozov, de hecho, ese solucionismo de que les llegue lo que sea, que les llegue nada más Facebook, o que les llegue nada más Google, o que les llegue nada más Twitter, redes sociales, los paquetes que hacen hoy concesionarios como Virgin Mobile, por ejemplo, o Telefónica, que están dando redes sociales gratuitas, son violaciones que también están envueltas en un paquete de filantropía o de incluso de buenas ofertas comerciales a los usuarios, y que buscan, insisto, supuestamente atacar el problema de penetración. Lo que están haciendo es convertir Internet en un sistema, es como lo llaman, por ejemplo, en Brasil, Carlos João, un sistema de castas. Hay usuarios de primera, de segunda y tercera, y esos usuarios de tercera o cuarta o quinta, en lugar de entrar a la experiencia que nos amplía la posibilidad de ejercer nuestros derechos, que es Internet como lo conocemos, es someterlos a una serie de dinámicas de concentración económica, concentración informativa y concentración de contenidos. Estamos nosotros pasando en México de uno de los esquemas más fuertes de concentración en términos de radiodifusión, por ejemplo, que tanto ha afectado el entorno democrático, y ahora, producto de la convergencia, se están planteando ya gobiernos y empresas en colaboración y en detrimento de los usuarios, nuevos esquemas de concentración que van a terminar por que veamos como un pasado el Internet libre. Sí, yo quisiera comentar algo con respecto a lo que dice Carlos. No estoy muy de acuerdo en que primero sea la conectividad. Yo creo que va en paralelo, y nunca nos cansaremos de insistir en la alfabetización digital, porque incluso aunque proveamos de accesos suficientes, más de 250,000 a los usuarios, ¿qué prácticas, qué usos de Internet van a tener? Si vemos las estadísticas, no aparecieron estas ahí, pero muchas estadísticas nos indican que en México se baja mucha información, pero no se suben contenidos igual. Que buena parte de los usos, por ejemplo, del correo electrónico, son de socialización y no tanto de otros temas que hablan de una sociedad más desarrollada. Entonces, habiendo alfabetización digital, incluso desde la escuela primaria, o entendida como la educación permanente, va a haber usos sociales
más significativos, más relacionados con el desarrollo del individuo, de la sociedad misma. Entonces tiene que ir en paralelo. Por eso el tamaño del reto es tan grande. Con estos programas gubernamentales no nos alcanza para superar, para remontar la brecha digital, ni tampoco para crecer, porque tenemos que pensar en las tecnologías para el desarrollo y no en un desarrollo pensado con tecnologías que por sí mismas, como varita mágica, nos van a convertir como Corea del Norte o como Singapur. Si ¿no? me permites, vale la eso pena no va a pasar, ¿no? comentar con la audiencia que en otros países se ha fomentado, como dicen los economistas, el lado de la demanda. Es decir, no nada más que el gobierno ponga sitios de conectividad a internet, regale computadoras, etcétera, sino también hacer que la población exija los servicios, se sientan necesitados de tener acceso a internet, Exacto. acceso a los servicios gubernamentales en línea, etcétera. Y en México, aparentemente, fomento a la demanda que la ciudadanía misma exigiéramos no ha estado. No existe porque no hay una alfabetización que me diga qué debo pedir. ¿Cómo voy a exigir algo que no sé, que no necesito y que existe? Entonces, si por un lado tienes una segmentación de las fuentes de información en donde solamente les das Facebook o donde solamente les das Twitter, y por otro lado hay una falta de accesibilidad en términos de alfabetización digital o tecnológica, haces el fenómeno del caballo del picador. Le tapo a los lados de los ojos para yo guiarlo donde yo quiero. Recordemos que la información también es poder. Y tengo que ver a quién le doy ese poder de criticar al gobierno, de asumir responsabilidades civiles, de exigir servicios, de exigir prestaciones. Si no se tiene la información, no se puede exigir. Entonces yo sabré a quién le doy el poder de darle esa información. Sí, es perverso, exacto. Es casi perverso. Sí, pero si fíjate, Carlos, si me permites, creo que en ese sentido Internet es una herramienta de construcción ciudadana. Totalmente. Ahí el ciudadano va a encontrar un espacio para hacer sentir sus demandas, un espacio para hacer trabajo productivo, un espacio para educarse, un espacio para ejercer derechos, como decía Carlos hace un momento, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, todo puede pasar por las redes. Y en ese sentido estamos ante un riesgo muy grande, ¿verdad?, de una polarización social que se exacerbe. Unos con equipamiento sofisticado, bien abastecidos, con usos también ya de otro nivel, y amplios sectores de la población, lo digo porque estos programas, insisto, no van a resolver la brecha digital, van a continuar como han estado durante tantos años. Eso es previsible, es muy posible. Ahora, si tomamos este tipo de programas que nos comentas, Carlos, donde el gobierno federal apoyaría o estaría dispuesto a apoyar el acceso a Internet a través de compañías como Facebook o cualquier otra, pero condicionado al uso de sus aplicaciones, de sus servicios, quebrantarías el principio mismo de los derechos humanos, que es proveer la autonomía de la persona, la libre decisión de la vida de uno mismo. Y de hecho la justificación al menos de Facebook, que ha intentado convencer, sobre todo el programa de Facebook, Facebook Cero, depende de ponerse de acuerdo con los gobiernos. De otro modo, el riesgo comercial es muy alto para ellos. Entonces, curiosamente, se ha acercado a gobiernos con democracias bastante cuestionables. Pero en este caso específico, en el caso de Facebook Cero, lo que ha ocurrido es que el argumento es: vamos a generar demanda. Si nosotros le damos Facebook gratuito a la gente, a 1,000 millones de usuarios más pobres, ellos van a ansiar y van a demandar y van a exigir el servicio completo. El problema es que el condicionamiento de esto se le ha llamado incluso una droga de acceso. Es decir, porque es al revés. De hecho, es convencer a esta gente, a grandes sectores de masas desposeídas, es de que Internet de hecho es eso, condicionarse a eso, de que Facebook es correcto, es ético y moralmente aceptable, de que Facebook sea un intermediario, ¿no?, y que determine y que pueda llevar. Y bueno, y curiosamente este modelo se ha empezado a filtrar incluso y es muy lamentable eso, en organizaciones como Wikimedia, por ejemplo. Wikipedia también ya en países del sudeste asiático está ofreciendo su servicio de acceso cero, ¿no?, que cambia la discusión porque es sin fines de lucro, pero lo que ha hecho Wikipedia también ha sido
esencialmente seleccionar a empresas de telecomunicaciones en esos países, incluso diciéndoles, ustedes tendrán una ventaja de mercado con nosotros. Y nada más para efectos de la audiencia, cuando se dice acceso cero, es cuando un proveedor de servicios de Internet le dice a usted, usted no va a pagar un solo peso y podrá acceder a Facebook, Wikipedia, Twitter o las redes que sean. Y entonces ese acceso cero puede estar generando consumidores y no ciudadanos. Pero además el acceso cero es el principio de un esquema de negocio global. Totalmente, porque de ahí ellos van a prestarse una serie de servicios, un repertorio. Porque si otra compañía quisiera entrar a ser prestadora de un contenido o de servicios dentro de esa red cero para el ciudadano, a ese sí le va a costar. Facebook habría nacido si hubiera habido MySpace cero, por ejemplo. Si MySpace hubiera puesto de acuerdo con gobiernos y hecho legislaciones a la medida, Facebook no habría nacido, Wikipedia tampoco. Claro. Y no habría si Británica se hubiera puesto de acuerdo con gobiernos y telcos, pues tampoco existe. ¿No? Y entonces uno se pregunta, ¿dónde queda el concepto de servicio público de Internet que estableció la reforma constitucional y con un espíritu de derechos humanos y de derechos ciudadanos, ¿no? Y de un libre acceso a toda la información en global, porque también, insisto, es cerrarte los costados y dejarte nomás ver al frente lo que ellos quieren dejarte ver, y te cierras todo el universo de Internet. En realidad no estás en Internet, estás dentro de la empresa. Así es. Punto. No estás en Internet. Así es. Olvídalo. Ahora, se había hablado también en alguna de los recesos que el tema de tener acceso a una alfabetización digital podría llevarnos a superar eso. O sea, quizá me gustaría conocer su opinión. Si hubiera una verdadera alfabetización digital, ¿este acceso cero a redes sociales podría ser una alternativa o aún así no sería una alternativa? Pues yo creo que podría ser una alternativa de otras, con una posibilidad de elegir por parte del usuario. Pero así como nos lo está platicando Carlos, como se está planteando, yo creo que, como dije hace un momento, es el principio de un posible gran negocio, ¿no? La alfabetización digital tendría que ser una cruzada nacional, y comenzando desde las bases de la educación básica, primaria, ir construyéndola. Y en ese aspecto la accesibilidad para personas con discapacidad es nula, porque cuando ves, por ejemplo, aquel programa que había de entregar computadoras a escuelas primarias, ¿te acuerdas que había ese programa de entregar? Al momento que revisas el software instalado para personas con discapacidad de esas computadoras, que era un software gratuito, basado en una plataforma de Linux que no era totalmente robusta. Bueno, entonces ahí tienes herramientas de muy baja calidad para un sector vulnerable de tu población. Entonces, ¿cómo vas a alfabetizar a personas con discapacidad con tan pobres recursos y además limitándoles el acceso a la información? Es de risa loca, en realidad es casi perverso, insisto. Si me permiten, retomaría ese punto, porque cuando normalmente se habla de brecha digital, pareciera que es entre los que tienen y no tienen acceso. Ya la doctora Aimea Vega en su comentario lo destacaba algunos puntos. La brecha digital no solo es poder tener acceso, de que ya tengo mi computadora, mi internet, sino hay una brecha de personas con discapacidad, una brecha de género impresionante, no atendida hasta el día de hoy en México, una brecha por edad que mencionabas, y ahí también los programas que tiene hoy el gobierno federal. ¿Hay algo que vean ustedes que conduce al camino correcto para reducir esas brechas? No nada más las 250 localidades, sino poder atender a la población vulnerable. Yo aquí sí quisiera decir que si evitáramos a tener a la Estrategia Digital Nacional como panacea y nos abriéramos a otros sistemas, eso abriría mucho el panorama. Pero el problema es que se han concentrado en tener como ejemplo la Estrategia Digital Nacional. Y eso es un grave problema. Y la estrategia, dicho sea de paso, no contiene metas definidas o precisas o acciones muy concretas. Sí, es un compendio de buenas intenciones, pero no hacemos nada con buenas intenciones. Sí. Se necesitaría también en paralelo a cambios de fondo en esa estrategia, una agenda. Totalmente. Con tiempos, pero también con evaluaciones, con diagnósticos regionales, por supuesto nacionales, locales, por nivel socioeconómico. Alguien podría decir eso es inalcanzable. No, no es así. En muchos países existen esos diagnósticos y a partir de ellos es que se plantean, por supuesto, las estrategias, ¿no? Y eso no lo tenemos aquí. Pero en la Estrategia Digital Nacional, como bien dices tú, pues lo que se plantea es la digitalización por sí misma como
el paso al progreso, la varita mágica y con México conectado, bueno, ya estamos todos en línea, ¿no? No es así. No hay varita mágica. No. Nos acercamos a la recta final del programa. Les rogaría que si podemos hacer unas conclusiones de este tema de Internet para todos. Carlos, por favor. Bueno, yo insisto en la necesidad de observar y tener Internet, en efecto, significa una serie de posibilidades de desarrollo muy amplias de todas las tecnologías que hay allá afuera. Quizá Internet es la que más, Internet libre, por supuesto, es la que más podemos apostar para apuntalar el desarrollo de este país y sacar a tanta gente de la pobreza, tanta gente de pobreza de derechos, la pobreza informativa, la pobreza de comunicación. Pero es importante que, sobre todo la audiencia, tenga muy claro que cuando digo que Internet está bajo ataque, es de verdad, es muy cierto. Hay una amenaza, por ejemplo, que está llevando a cabo la Secretaría de Economía. Está en negociaciones, la última ronda de negociaciones fue en Hanoi, que es un acuerdo para México entrar a una zona económica, que es el acuerdo transpacífico, el Trans-Pacific Partnership, TPP, y también este acuerdo estaría vulnerando una serie de elementos en Internet a costa de salvaguardar derechos de autor, digo yo malentendido, vulneraría en Internet. Es una amenaza que está ahí, está haciéndose en secreto. Está el tema de la neutralidad de la red, por ejemplo. Las violaciones como lo que hablamos aquí del zero rating, otras tantas que se van a hacer de facto. Internet como lo conocemos lo van a vestir de otra cosa, se está planteando así. El solucionismo, llevar a la gente, esos 60 millones de desconectados, otra cosa, otros modelos de corporativización, de condicionamiento cultural, educativo, comercial, etcétera. Lo que nos toca a nosotros como usuarios es verlo así. Internet lo hacemos nosotros, hacemos contenido nosotros participamos en las redes sociales, nosotros subimos cualquier cantidad de cosas a la red, compartimos. Internet es para nosotros y no solamente de las empresas, nos toca a nosotros organizarnos, mantenernos informados y estar listos para defender este espacio que tanto nos ha dado. Muchas gracias, Carlos. Alma Rosa, unos breves comentarios de conclusión. Pues tiene que haber reformas a nivel de la ley secundaria que realmente logren hacer efectivo lo que se estableció en la reforma constitucional y que hagan realizable el concepto de servicio público para que haya un servicio público con calidad, con accesibilidad, con disponibilidad para los ciudadanos de Internet y con banda ancha, con velocidades que realmente le permitan a todo usuario hacer sus tareas allí. Y luego también a nivel de esta libertad que está en riesgo de Internet, esto es muy preocupante. Ahí también tiene que haber modificaciones para que esto no ocurra, como también en un esquema de comercialización de los modelos a funcionar en la red. Creo que este es otro gran tema que se ha planteado aquí en esta mesa y pues la sociedad mexicana toda, ¿verdad? Tendríamos que actuar en conjunto para asegurar que esto no se vulnere, porque no beneficia al desarrollo de la ciudadanía, no beneficia al desarrollo del país y por el contrario es una amenaza que se cierne sobre todos nosotros. Muchas gracias, Ana Rosa. Alejandro, unas breves conclusiones. Yo muy brevemente deseo invitar a las asociaciones de personas con discapacidad que piensen que la exigencia que debemos tener muy clara para las páginas web de los gobiernos y las entidades gubernamentales y sociales en este país deben de cumplir 4 criterios. Las páginas web deben de ser perceptibles, deben de ser robustas en términos de ser operativas, tienen que ser muy claras en su operatividad y tienen que ser comprensibles. Si se reúnen esos 4 requisitos, creo que podemos aspirar a tener una mejor calidad de páginas accesibles y por favor no pasarnos al 100% en la estrategia digital nacional. Bueno, yo no me queda más que agradecerles a todos nuestros invitados, su experiencia, sus comentarios. Muchas gracias, Alma Rosa. Gracias, Alejandro, por venir. Y también Carlos Brito, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana aquí en Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y los esperamos aquí en el canal del Congreso.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.